alegra, hermanos, estar con ustedes. Dios ha puesto en mi corazón compartirles un mensaje que se titula Caminando con Dios. Y quisiera que buscaran en sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 16. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. El hermano Numa ha estado predicando acerca de la familia durante las últimas semanas, y en ese contexto es esta predicación. Es una continuidad a esa temática, pero veamos el contexto de este versículo. Algunos de ustedes ya estarán cayendo en cuenta de que se trata de la vida de Eliseo. Eliseo era un profeta que lo describe la Biblia como un hombre que realmente hacía venir la presencia de Dios. Un hombre que hizo milagros y que no se negaba de que vivía delante de la presencia de Dios. Este versículo dice claramente que Eliseo no quiso recibir un regalo que llevaba Naamán. Algunos de ustedes ya saben quién es Naamán. Naamán era el general sirio leproso que venía donde Eliseo precisamente para ver el poder de Dios sobre su vida, al igual que cada uno de ustedes. Cuando me casé, hubo un periodo que tuvimos dificultades para la concepción de nuestros hijos, y he escuchado que cada vez es más notorio, es más común en medio de nuestras generaciones, por diferentes razones: el estilo de vida que llevamos, los medicamentos que se consumen muchas veces, por diferentes razones. Y les hago referencia a esto porque nos casamos teniendo un ideal, soñando tener un matrimonio feliz, un cónyuge que nos entienda, que sepa amar a Dios, un cónyuge que nos pueda motivar, que nos ayude, deseando tener hijos que sean saludables. Cuando tenemos a nuestros hijos, nos preocupamos si vendrá sanito, vendrá completo, tiene sus 5 dedos, tiene sus 2 manitas, no tiene ningún problema físico, intelectualmente. Vamos a ver cómo es su desarrollo, y empezamos a preocuparnos, pero todo es un ideal, todo es un sueño, con el deseo de querer tener éxito en la vida. Es más, la Biblia dice de que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y muchas veces nosotros nos metemos en el cristianismo creyendo que no vamos a tener problemas. Pero el cristianismo no es eso. Es más, la Biblia dice de que estamos en medio de una lucha. Aclara que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es con nuestro cónyuge, no es con nuestros hijos, con nuestros padres. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero Naamán se acercó al profeta Eliseo. Y Eliseo le dice: ve y lávate en el río Jordán, y te tienes que zambullir, te tienes que meter 7 veces. Claramente Naamán dice: este es un río sucio, ¿cómo me voy a meter yo en este río? ¿Acaso no hay ríos más limpios en otro lugar en mi país o aquí mismo? Y hay un choque de ideas. Sencillamente su actuar no iba con los principios o con su necesidad. Y muchas veces nosotros así somos. El contexto de esto les decía que es la familia. Cuando escuchamos al profeta Eliseo decir: no voy a aceptar nada de eso. Imagínense, llega alguien donde ustedes y les dice: te traigo este regalo, gracias por lo que hiciste. Te traigo este dinero. Bueno, estaba leyendo y le estaba ofreciendo dinero, pero
el profeta Elías lo rechaza. Cualquiera de nosotros hubiera pensado, híjole, este hermano sí que es lento, ¿verdad? Este hermano sí que no anda en la jugada. Y como cualquiera de nosotros, siempre sale uno que es vivo, uno que es abusado, aquel que es trucho, ¿verdad? Como decimos vulgarmente, aquel que es la pura mengambrea, ¿verdad? Aquellos que no se les escapa ni una sola oportunidad, son todos unos tigres. Aquellos que hacemos que las cosas sucedan y claro, a nuestro gusto. Si no es así, vamos a tener problemas. Aquellos que hacemos morder el polvo a los demás, ¿verdad? Los que nunca perdemos. Lamentablemente, esta es una actitud de la naturaleza humana. Nosotros siempre intentamos salir adelante. Siempre intentamos ayudarle, pegarle una ayudadita a Dios. Y en este contexto, en esta historia, hay una persona, Giesi, o Giesi, no sé cómo lo quieran pronunciar, pero es el siervo de Eliseo. Y le trata de pegar una ayudadita. Sale corriendo, después que ya se ha ido Naamán y que Eliseo le ha dicho que no quiere nada. Y sale corriendo y le dice: Naamán, el profeta se ha arrepentido, mi maestro se ha arrepentido y quiere que le envíes algunas cosas. Algunos de ustedes ya saben cómo continúa la historia. El siervo de Eliseo se le traslada la lepra de Naamán. En la Biblia también hay otras personas que intentaron pegarle una ayudadita a Dios. Estamos hablando de Eva. Dios les dice: pueden comer de todos estos frutos, pero menos de este. Aquel que se veía más jugoso, aquel que se veía deseable, dice la Biblia. Y muchas veces, en medio de los jóvenes, cuando tenemos una edad entre los 12 hasta los 50 y tantos años, muchas veces nuestra mentalidad es esa. Buscamos aquello que es deseable. Pero lamentablemente muchas veces eso no nos conviene. ¿Y qué es lo que sucede? Que no hemos aprendido a vivir delante de Dios. No hemos aprendido a escuchar a Dios. Eva. Hay otras mujeres. Sara. Era tan lista. Dios les hace una promesa de que van a tener herederos, una herencia, y sencillamente le da a su esposo la sierva que ella tenía para que tuvieran hijos. Abraham. Llega un momento en el cual dice: ella no es mi esposa, Sara, es mi media hermana. Y tratan de engañar a Faraón. Jacob siempre trataba de ser más listo que su hermano. Y así muchos que tratamos de ser listos, mucho más listos de Dios, mucho más que Dios. Hermanos, lamentablemente esto sucede porque no hemos aprendido a estar en la presencia de Dios. Nada más para hacerles una pregunta. Yo les he comentado esta historia, pero supondría que algunos de ustedes ni siquiera han leído esa parte de la Biblia. Y esto lo estoy diciendo basado en un contexto. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que somos cristianos, que nos alimentamos espiritualmente, pero no buscamos de Dios. No buscamos estar delante de Dios. Buscamos al Dios de los milagros. Recuerdan que nosotros idealizamos nuestro matrimonio, éxito, casa, carro, viajes. Ese es el éxito para muchos de nosotros. Un buen trabajo, tener dinero. Pero sin embargo nos olvidamos de escuchar a Dios. Eliseo vivía
sencillamente en la presencia de Dios. ¿Qué marcaba la diferencia con su siervo? Era una frase: él vivía en la presencia de Dios. Jesús mismo dijo estas palabras: angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este versículo he querido introducirlo porque el vivir delante de Dios no es algo fácil. Muchas veces tenemos que luchar con lo que llevamos internamente. Muchas veces tenemos que luchar, a los hombres. Si una mujer nos seduce, trata de seducirnos y es bonita, es atractiva, rápido llena nuestro ego. Si a una mujer sencillamente le habla un hombre fornido, guapo, simpático, rápido le duerme el oído. Y nosotros nos perdemos de dirección. Si alguien nos ofrece un trabajo, un negocio que sabemos que es incorrecto, pero que nos va a dejar dinero, muchas veces nosotros lo aceptamos. Y así sucesivamente, no tenemos principios para tomar decisiones, sino que actuamos basado en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Actuamos basados muchas veces en lo que yo quiero y nos olvidamos de escuchar a Dios. Sin embargo, este hombre estaba escuchando a Dios. Y esa es la diferencia entre Eliseo y su siervo. Pero ya todo esto, ¿qué son los principios? Pues los principios sencillamente son reglas, son normas que nosotros llevamos internamente y que hemos decidido adoptar. Hemos hecho una decisión anticipada de cómo vivir. Y en base a esos principios, a esa norma, a esa regla, es que me conduzco, es que actúo, es que me dejo llevar. En base a eso, tomo las decisiones. Vuelvo al caso: si una mujer atractiva viene a mí y trata de seducirme, anticipadamente mi principio me dice de que eso es incorrecto y que ofendo a Dios. Anticipadamente he decidido que eso daña mi matrimonio y que yo no debo dejarme llevar por eso. Si alguien me ofrece un trabajo o un negocio que es incorrecto, yo sé que eso ofende a Dios, entonces debo de alejarme. Y eso no se convierte en una oportunidad, se convierte en una maldición para mi vida. Entonces, los principios sencillamente son los que conducen mi actuar. Son los que me llevan a una convicción. Son las que establecen mis normas. Por la convicción que me producen esas normas externas, las hago mi código de vivencia. Eso es lo que llevo por dentro. La pregunta para ustedes: veo en realidad este culto más asistido que el anterior. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué los ha motivado a venir aquí? Algunos se quedan en sus casas y depende cómo esté el día, si tenemos ganas o no tenemos ganas, vamos a la iglesia. Gracias a Dios que ustedes han logrado venir. Pero hermanos, ¿qué es lo que nos hace venir a la iglesia? Nosotros estamos acá no por un ritual, no por una costumbre. Bueno, me recuerdo, aquí está Meme, Giovanni, que son de la misma edad que yo, pues, ya cincuentones, ¿verdad? Quieran o no quieran, pues. Les decía de ellos porque hemos crecido acá, desde niños. A pesar de que ya veníamos, Meme venía con bigote ya a la iglesia, ¿va? Pero Giovanni todavía teníamos pelo, ¿va? Giovanni, ¿te acordás? Miren, hermanos,
Hemos tenido tantos años de estar en la iglesia, pero no es una costumbre, es una convicción, es una decisión de venirnos a encontrar con Dios, es de venir a postrarnos, a adorar a Dios, es de venir a estimularnos a la fe, es de venir a animarnos, es de venir a escuchar la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual estamos acá. Entonces, esa norma, esa convicción, ese principio, ese código de vivencia es el que me motiva a mí a asistir. Pero no lo vamos a dejar ahí nada más, sino que también debemos de vernos como siervos de Dios. ¿Qué es lo que hace que algunos estén acá ministrando? Ustedes los ven bien guapos, bien simpáticos, ¿verdad? Algunos subiditos de peso, o ya casados, ¿verdad? Y todo, pero ahí están sirviéndole a Dios, pues. Hermanos, y todos los demás, ¿qué estamos haciendo? Como les decía, para mí es un honor estar acá después de tanto tiempo, ¿verdad? Pero nuestro llamado es servirle a Dios en cualquier lugar donde estemos. Ese código de vivencia me hace identificarme con Dios y tomar un principio de que yo soy siervo de Dios. Estoy aquí porque anhelo estar en la presencia de Dios, porque anhelo vivir y encontrarme, no solamente escuchar lo que predican, no solamente escuchar los milagros que hacen en otro lado, no solamente escuchar de los milagros, de la sanación, de la provisión que Dios da para otras personas, pero es que yo quiero experimentarlo. Llegó un momento en mi vida que yo le dije a Dios: si tú no actúas, si yo no veo el poder de Dios, yo no quiero vivir solamente de palabras. Yo quiero ver el poder de Dios en mi vida. Y la razón de estar aquí es porque he logrado ver el poder de Dios en mi vida. Una de ellas, yo era asmático. Y aquellos que me conocen saben que de un día para otro me escapaba a morir. Viene alguien, ora, Mauro Ayala ora, y de un día para otro se me quita la enfermedad. Y le doy gracias a Dios por eso. Le doy gloria a Dios por eso. Hermanos, pero ¿qué es lo que Dios ha hecho en su vida? Porque es bonito escucharlo. Dios sanó al hermano Emilio, qué chivo, ¿verdad? Qué bonito. Pero ¿cuántos de nosotros pasamos problemas? Pasamos dificultades. ¿Y su Dios qué está haciendo en su vida? Creería, esto lo hice en la mañana, si pregunto cuántos de ustedes tienen problemas, que todos vamos a levantar la mano. Problemas de familia, problemas económicos, problemas de salud, una serie de problemas, ¿verdad? Y vendría la pregunta: ¿quién es su Dios? ¿Qué está haciendo tu Dios por ti? ¿Vas a vivir por lo que otros cuentan o vas a vivir en realidad por lo que tú estás viviendo con tu Dios? Y eso es lo que marca la diferencia entre Eliseo y su siervo. Una persona que estaba viendo el poder de Dios y otra persona que sencillamente no podía ver lo que Dios hacía. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 1. Esta es la historia de un hombre que vivía por principios. Mateo 3 versículo 1. Es Juan el Bautista. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Me detengo ahí. Juan reconocía, y era un hombre de principios, él reconocía que tenía un llamado, pero no solamente, él tenía una identidad con su Dios. Hermano, ¿qué clase de Dios tiene usted? ¿Es en realidad Dios su Padre? ¿Es el Dios en el cual usted cree aquel que puede hacer milagros?
aquel que puede llevarle sanidad. Muchos de nosotros nos enfrentamos con dificultades serias. Puede ser de que alguien nos diga: mire, tenés cáncer, tenés tuberculosis, tenés una enfermedad terminal. Gracias a Dios por aquellos que sencillamente tienen una enfermedad y no es terminal. Les animaría para que cobren ánimo. Aquí hay mucha juventud, gracias a Dios. Juventud cincuentones, ¿verdad? Pero hay gente, y hay dentro de la iglesia gente que necesita su apoyo. Gente que necesita que usted lleve la palabra de Dios. Y es más, hermano, en su casa están necesitando que usted lleve la palabra de Dios. Levántense todos los hombres, por favor, acá. Levántense todos los hombres. Miren todos estos hombres. Cada uno de ellos es un representante de Dios para su casa. Hombres, ¿sabían ustedes que ustedes son los sacerdotes de Dios en su casa? ¿Qué estamos haciendo para edificar nuestra casa? Pueden sentarse. Hermanas, al igual que ellos se levantaron, vea que reconocemos que todos estos hombres tienen un gran puño de defectos. Amén, hermanas. Díganlo, hermanas. Y es cierto. Tenemos una serie de defectos. Pero ¿saben qué es la gracia de Dios? Es que en la presencia de Dios viene y nos cambia, nos transforma. La gracia de Dios, no estoy hablando de la gracia de Jacobo, valga la aclaración. Ahí está gracia, ¿verdad? Miren, cuando la gracia de Dios viene sobre nosotros, nos transforma. Transforma nuestro pensamiento, nuestros argumentos. Y nosotros somos los sacerdotes dentro de la casa, dentro de nuestras casas, dentro de nuestras familias. Hermanas, pónganse de pie, por favor, todas aquellas hermanas. Levántense, por favor. Levántense, hermanas. Hermanas, miren, hermanos, miren cuántas mujeres virtuosas hay acá. Amén. Termina diciendo todo el párrafo ese de la mujer virtuosa, que es una mujer que edifica su casa. La pregunta es: ¿qué está haciendo usted para edificar su casa? Pueden sentarse. Como ustedes ven, cada uno de nosotros tiene un llamado, y es sencillamente transmitir, representar a Dios en nuestros hogares. Tanto el hombre como la mujer son llamados para llevar la presencia de Dios hasta su casa, para edificarse el uno al otro. Como bien dijimos, tenemos una serie de defectos, pero también está el poder de Dios que nos transforma y nos convierte en nuevas personas. Ese es el poder de Dios. A ese Dios es a quien tenemos que acudir. Muchas veces, aunque tenemos buenas intenciones, terminamos dañándonos el uno al otro. Pero viene la gracia de Dios y restaura nuestros matrimonios, convierte a nuestros hijos, y como dice la palabra de Dios, vuelve el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Juan el Bautista tenía un llamado. Él había tomado una determinación, un principio, y es el principio de la identidad, es el principio de saber hacia dónde se dirigía. Estamos en una etapa, hermanos, del cristianismo muy crítica, pero muy crítica, y se los presento así claramente. Por nuestra iglesia han pasado cientos de personas, por no decir miles,
gente que se congrega en otras iglesias y que gracias a Dios están ahí, pero hay otra cantidad de gente que ya no asiste ni siquiera a ninguna iglesia. ¿Y qué se han hecho? Algunos de ellos me los he encontrado y cuando me ven, gracias a Dios que la computadora es alta, ¿verdad? Se esconden. Están comiendo y con una cervecita a la par. Miren, hermanos, es doloroso eso. Es doloroso saber que un buen porcentaje de personas que están en las cárceles son hijos de cristianos, llevan el nombre de evangélicos bíblicos. Gente que ha estado acá también, hoy está en la cárcel. Y todos nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde están aquellos que les sirven a Dios? ¿Dónde están aquellos que tienen un llamado? Nos casamos y tenemos un deseo: tener casa, tener carro, tener hijos saludables, que nuestros hijos triunfen, y una serie de condicionantes, ¿verdad? Pero nos olvidamos de servirle a Dios. Juan el Bautista dice que se presentó para predicar y estaba en el desierto. Muchos de nosotros nos acomodamos a tener una vida placentera. Creemos que teniendo la comodidad, eso es la bendición de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que yo los he llamado y es para que vengan a una batalla, a una guerra. Jesús decía: yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer discordia. Y la primera discordia que existe es con todo lo que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque en nuestro interior muchas veces nosotros luchamos contra nuestros deseos, contra nuestras pasiones, con la envidia, con el egoísmo, con el orgullo, con la avaricia, con querer tener aquello sencillamente para que me exalten, para que me vean. Hermanos, y todo gira en torno a nuestro alrededor. Pero nos olvidamos de vivir delante de la presencia de Dios. No tenemos una identidad. Y ese es uno de los principios que debemos de adoptar. Este hombre, Eliseo, Juan el Bautista, habían aprendido a vivir delante de Dios con un llamado, con un objetivo. Hermanos, es bueno que usted le herede a sus hijos que sus hijos estudien, que sus hijos sean educados, que sus hijos reciban una herencia monetaria, material, si es necesario, pero eso no es el éxito. El éxito es de que nosotros levantamos una herencia a Jehová. Ya a esta edad, hermanos, a los 50 años, me doy cuenta de que lloramos cuando nuestros hijos no pueden mantener sus matrimonios. Cuando uno de nuestros hijos se vuelve lesbiana o se vuelve homosexual. Cuando uno de nuestros hijos sencillamente termina drogadicto o alcohólico. Y perdonen, no les estoy hablando de cosas de afuera. Les estoy hablando de acá, hermanos. Usted le puede heredar todo el negocio que usted ha hecho, toda la riqueza que usted ha hecho a sus hijos. Pero eso no es nada comparado con heredarle la presencia de Dios, con enseñarle a vivir en la presencia de Dios. Si nosotros le decimos a nuestro hijo día y noche, lee la Biblia, ora, pero nosotros no lo hacemos, déjenme decirles que por más que nosotros que le repitamos a nuestros hijos van a reproducir lo que nos ven hacer. No van a hacer aquello que les decimos: sé misericordioso, sé amable, ama a Dios, busca a Dios, tener principios, decir la verdad. No, sencillamente nuestros hijos van a hacer aquello que nos ven
reproducir a nosotros. Juan el Bautista había tomado una determinación, y es de que él había tomado la determinación de honrar a Dios. Dice que predicaba en el desierto. El versículo 2 dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra posible traducción de la palabra arrepentíos es volveos a Dios. Miren, cambien su accionar, cambien de actitud, cambien sus principios, porque eso les va a traer el éxito, porque eso les va a dar alegría dentro de su corazón. Pero si nosotros no compartimos ese mensaje, si nosotros mismos no nos vemos como siervos de Dios, nuestros hijos tampoco se van a ver como siervos de Dios. Y ese es el problema que tenemos ahorita, hermanos, que muchos cristianos en las generaciones pasadas asistieron a la iglesia y ellos se sintieron muy cómodos, pero no le hemos enseñado a nuestros hijos a honrarle a Dios, a servirle. En nuestro caso, bromeábamos con nuestros hijos y los presionábamos. Vamos a ser sinceros, los presionábamos. Vaya, aquí está el ministerio de danza, está alabanza. No me gusta. Bueno, está el ministerio de Ujieres, están también los hermanos que andan sirviendo allá. Tal vez. Vaya, aquí está el ministerio de Messi, está el de adolescentes. ¿Dónde quieren servir? No, yo no quiero estar en nada. Y entonces, ¿para qué Dios nos da vida? ¿Para qué Dios nos da los recursos? Debemos entender que Dios nos da todo lo que poseemos. No es solamente para que nosotros lo disfrutemos, sino que es para poderle servir y honrar a Dios. Terminamos diciéndoles: vaya, Aida va a estar en danza. Aida terminó diciéndole a Paolo: vaya, Paolo, si vos no te involucras en alguna de estas cosas como maestro, te vas a involucrar entonces con los hermanos allá de los carros. Y Paolo, muy desafiante, le dijo: si yo me meto en eso, vos te metés a danza. Fue todo un desafío. Se imaginan a mi esposita acá danzando, ¿verdad? Gracias a Dios ahora han aceptado un reto y están tratando de desarrollarse para servirle a Dios. Pero hermanos, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Métase entre ceja y ceja de que nosotros somos siervos de Dios. Estemos acá o estemos allá abajo. Estemos en la casa o estemos donde estemos. Nosotros somos siervos de Dios. Hemos sido llamados para cobrar una identidad y llevar la palabra de Dios. A eso somos llamados. Y Juan el Bautista les estaba diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Hasta acá hemos visto algunos principios de Juan: la identidad, el llamado, el propósito. Mi pregunta es, hermanos, ¿tienen ustedes un propósito dentro de sus matrimonios, dentro de sus familias? ¿Para qué son sus hijos? Muchos de nosotros los ocupamos como trofeos. No, es que mi hijo saca buenas notas, ¿verdad? No, es que bien simpática, ¿verdad? Bien bonito. Pero en realidad Dios no nos da hijos para eso. Dios no nos da hijos para que sencillamente se vean ellos. Una de las cosas que estamos metiéndole a nuestros hijos ahorita es de que ellos sencillamente son un reflejo para llevar la gloria de Dios. Todas sus cualidades deben de potenciarlas al máximo. Por cierto, eso significa mengambrea. Una persona que destaca, que
reluce todas sus buenas características, pero en nuestro caso no es para nuestro propio ego, es para servirle y honrar a Dios. Estamos aquí tratando de caminar delante de Dios. Y como consecuencia de todo esto es que viene la bendición de Dios. Y esto es bien desafiante. El versículo 4. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Menciono esto, hermanos, porque muchas veces nosotros esperamos estar bien, que Dios nos tenga en su gloria. Estoy hablando ahora vivo, ¿verdad? Que Dios sencillamente tengamos un buen trabajo, ganando mucho dinero, teniendo un buen carro, teniendo una buena casa, si es posible hasta viajando, estudiando a nuestros hijos en buenos colegios, y ese es el éxito según nosotros. Pues déjenme decirle, hermanos, que todo eso, si bien es cierto, puede ser parte de la misericordia de Dios, de la bendición de Dios, no necesariamente debemos de estar en esas cosas para tomar identidad en Dios. Y lo vemos claramente acá. Juan el Bautista, imagínense ustedes, vestido de pelo de camello, comiendo langostas, miel silvestre. Muchos de nosotros, si no es que comemos afuera de la casa, vea, nos incomodamos. Me decía un vecino de la colonia: mira, Emigdio, yo no hay qué hacer ya con mi esposa. Me está pidiendo que todos los días salgamos a comer, que no la saco a comer, dice, y todos los días casi salimos. Y muchos de nosotros tenemos esa mentalidad de que esperamos que Dios nos tenga sencillamente en un sofá, acomodados con todas las comodidades, y nos olvidamos que el cristianismo es una lucha. Como leímos anteriormente, es una puerta angosta y es angosto el camino que lleva a la vida. Hermanos, este es un desafío para que nosotros podamos servirle a Dios, para que seamos hombres y mujeres de principio. Juan determina una visión, un llamado. ¿A quién creerle? En nuestros hogares necesitamos determinar quién tiene la última palabra. Necesitamos tener una visión hacia la cual conducir a nuestras casas. Y no es el estudio de nuestros hijos, los cuales son solamente herramientas, el éxito. No es hacer un buen negocio con su trabajo, con la empresa. Nos debemos a algo mayor, algo que nos mantenga unidos como familia. Una de las razones por las cuales tenemos problemas en nuestras casas es que no nos ocupamos de hacer el bien. No nos ocupamos de hacer el bien. Nos ocupamos de autosatisfacernos y de estarnos exigiendo continuamente. Pero nos olvidamos de hacer el bien. Olvidamos enseñarle a nuestros hijos a ser misericordiosos, a compartir la palabra de Dios. Toda habilidad, recurso que Dios nos da, solamente es una herramienta para cumplir su propósito. Muchos nos perdemos y perdemos a nuestras familias en este camino. Hermanos, detengámonos. Si nosotros nos estamos siguiendo más por el éxito superficial, porque cuando muramos no nos vamos a llevar nada. Sencillamente va a ser un momento en el cual nos vamos a encontrar delante de Dios. Y ahí vamos a saber si en realidad hemos caminado con Él. ¿En quién has decidido creer? ¿En qué? ¿Tienes un objetivo con tu familia? ¿Tienes una identidad en Dios? ¿Sabes que Dios es tu Padre?
¿Sabes que Dios todo lo puede hacer? ¿Le sirves en realidad a Dios? ¿Con qué ganas haces las cosas? Esta es otra cosa. Dios aborrece la mediocridad. Dios aborrece la gente que hace las cosas con doble ánimo. Y eso tengámoslo claro, hermanos. Dios aborrece a las personas que hacen las cosas con doble ánimo. Por eso es que cada vez que usted haga algo, dé lo mejor que pueda. Dé lo mejor. Hágalo de la mejor manera. No vea a quién lo hace. No vea lo que le están exigiendo. Sencillamente dese. Entréguese para servirle a Dios. Recibe Juan el Bautista y entrega un mensaje de Dios. ¿Qué mensaje estás llevando a tu casa? ¿Afán, tristeza, frustración, la palabra de Dios? Muchas veces somos una contradicción a la palabra de Dios. ¿Saben por qué es que muchas veces no podemos llamarle la atención a nuestros hijos? Es porque nosotros no cumplimos aquello que decimos. Y ese es el mayor desafío. Muchas veces nosotros no cumplimos lo que le estamos demandando a nuestros hijos. Y ese es un desafío que cada uno de nosotros tiene que solventar. ¿Eres el sacerdote que edifica tu casa o quienes te rodean? ¿Corriges a los de tu casa? ¿Recuerda a Eli? ¿Se recuerdan ustedes el caso de Eli, hermanos? Un sacerdote que sencillamente no le estorbó a sus hijos. Dice la Biblia que hasta metía a mujeres, tomaban de la ofrenda que era para Dios, la agarraban para ellos. Muchos de nosotros tenemos temor de llamarle la atención. Yo estoy tratando de cambiar esa palabra de regaño por una palabra de corrección. Porque regaño se oye más bien como que es para destrucción. Pero en realidad yo no quiero destruir a mis hijos. Yo no quiero destruir mi matrimonio. Yo lo que quiero es edificarlos, llevarlos, dirigirlos para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan conocer el temor de Dios. Elí lamentablemente no supo corregir a sus hijos. Estaba leyendo en la preparación de esta predicación, en el libro de Deuteronomio, dice la Biblia de la siguiente manera: si tú tienes un hijo contumaz, o sea, un hijo que se enoja contra ti y rebelde, dice de que lo agarres. En el Antiguo Testamento lo agarraban y lo llevaba frente a los ancianos y frente al pueblo. ¿Y saben qué sucedía? Sencillamente no es que lo aconsejaban. Dice la Biblia que lo apedreaban. Y dice que muriera. Y termina diciendo ese versículo: para que la maldad en medio de ustedes sea quitada. Hoy en día no vamos a hacer eso. La palabra de Dios dice de que corrijamos a nuestros hijos, pero también que no los destruyamos. Hoy vino Jesucristo no solamente a cumplir el espíritu de la ley, sino que vino todavía mucho más a sobrepasarla. Porque Dios lo que quería era que no terminaran en destrucción el pueblo de Israel, que esos hijos no se terminaran contaminando a los demás. Hermanos, al final les estoy diciendo, hermanos, nosotros tenemos que servirle de obstáculo a nuestros hijos. Nosotros tenemos que corregirlos como padres. Tenemos que saberlo guiar como líderes. Tenemos que entorpecer el pecado de nuestros discípulos.
No podemos dejar que la gente continúe pecando. ¿Por qué creen es que se avergüenzan los muchachos cuando tienen allá? Yo les digo claramente, ¿y qué estás haciendo? Pues tanto año que pasaste acá. Lo más doloroso fue muchas veces, aquí hemos recibido a gente que ha sido homosexual, que hizo destrozos. Algunos de ellos salieron, otros terminaron mal. Pero hay que servir de obstáculo para el pecado. Y eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista, diciéndoles: vuélvanse, que sus corazones se vuelvan a Dios, arrepiéntanse, para que podamos caminar delante de Dios. Al final de todo esto, hermanos, nosotros buscamos como padres que a nuestros hijos les vaya bien. Y dice el libro de Salmos: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire, hermanos, y en la ley de Jehová está su delicia, y dice: todo lo que hace será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que buscamos, tanto usted como yo. Pero lo que tenemos que hacer es aprender a vivir delante de Dios basados en principios. Tomar una determinación anticipada. Yo no me voy a relacionar con ninguna otra mujer que no sea con mi esposa. Yo no me voy a relacionar con ningún otro hombre que no sea mi esposo. Yo he tomado la determinación de edificar mi casa. Yo no me voy a separar de mi cónyuge. Yo voy a corregir a mis hijos. Yo soy un siervo de Dios. Hermano, pero la pregunta es: ¿cuál es su determinación? ¿Por qué está haciendo usted las cosas en su vida? Muchos de nosotros tenemos hijos y, como les decía, los vemos como un trofeo. Las mujeres muchas veces los adoptan y ¡ay, qué lindo el bebé! Y después hasta tienen problemas en el matrimonio porque no los quieren sacar del dormitorio con su esposo, ¿verdad? Y los ocupamos como un pretexto para luchar el uno contra el otro. Los hombres muchas veces, si no es varón el que nace, vea, lo vemos, vea, y decimos no estar tan complacidos hasta que salga el varón, vea. Hermanos, todos esos son estereotipos que solamente llevan a nuestra propia autosatisfacción. Todos esos son argumentos que sencillamente no proceden de la presencia de Dios. Nuestros hijos son herencia de Dios y nosotros como tal somos los responsables de edificarlos y de hacer que ellos sirvan en la casa de Dios. Esa es la razón por la cual estamos acá, hermanos. Por esa razón es que nosotros tenemos que edificar nuestra casa. Por esa razón es que debemos de vivir con principios. Hay otros hombres que han vivido con principios. José, el esposo de María, padre terrenal de Jesús. Imagínense recibir en un sueño una revelación de Dios. Bueno, y la que es mi novia sale embarazada. Híjole, hermano, a saber con quién se metió, ¿verdad? Si hubiera sido yo, hubiera sido bastante difícil en realidad. Pero imagínense que tu novia salga embarazada. O sea, no estamos hablando de sencilla, pero yo no he tenido nada que ver con ella, pues. José, pero él sencillamente había aprendido a escuchar la palabra de Dios. José
hijo de Jacob. Dice la Biblia de que él salió huyendo ante una tentación. Muchos de nosotros sencillamente nos hubiéramos ido, ¿verdad?, a perdernos en una locura, en una pasión. ¿Y dónde está el carácter del hombre? El hombre de Dios. ¿Dónde está el temperamento, la templanza? Hermanos, nosotros somos llamados a servirle a Dios. Finalmente, hermanos, empezamos hablando acerca de Eliseo, Juan el Bautista. Deben de saber ustedes que Juan el Bautista fue identificado también como el profeta Elías, alguien que hacía que venía el poder de Dios sobre su vida. Nosotros deseamos ver el poder de Dios en nuestras vidas, y deben de saber que Eliseo fue el discípulo de Elías. La primera persona que empezó a decir: vive Jehová en cuya presencia estoy, no fue Eliseo, fue Elías. Alguien comparado a Juan el Bautista. Unas personas que aprendieron a vivir en la presencia de Dios. Pónganse de pie, hermanos.